Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 19 al 22, nos dice la Escritura que los hombres de la ciudad, está hablando de la ciudad de Jericó, fueron a Eliseo y le dijeron: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así dijo Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Como bien sabemos y hemos repetido en muchas ocasiones, el mundo en el que vivimos está maldito a causa de la caída. Los impíos no se lo creen y la mayor parte de los creyentes tampoco, pero es la realidad. No solamente este mundo produce espinos y cardos, lo que quiere decir es que, sea cual sea el trabajo que tengamos, tendremos complicaciones. Da igual el tipo de trabajo. La tierra produce espinos y cardos y en cualquier trabajo que tengamos, los espinos y los cardos propios de ese trabajo fluyen sin cesar. A esto le añadimos que el engaño y la mentira forma parte habitual de este mundo. Este es el mundo. Lo que la Iglesia fue cuando se expandió el Evangelio y la gran influencia que tuvo en todas las naciones donde se predicó el Evangelio, hasta el punto de que, por ejemplo, en la época de los puritanos, muchos de ellos trabajaban para el gobierno, muchos de ellos estaban en las esferas políticas, muchos de ellos tendrían gran influencia y algunos de ellos consiguieron que se aboliera la esclavitud, aparte de otras muchas cosas que trajeron el bien a la sociedad. Hoy ha quedado el cristianismo reducido prácticamente a la nada. Es un éxito que le debemos a la Iglesia cristiana. La mal llamada Iglesia no puede aportar absolutamente nada a la sociedad en la que vive y su función se ha quedado en un papel irrelevante a la vez que entregada al desprecio. Esta es la foto de hoy de la Iglesia. En un mundo donde Satanás es su príncipe y como no se le presenta batalla desde las Escrituras y a través de la Iglesia, la cristiandad en masa se entrega a la corriente de este mundo en las artes, en las ciencias y en las letras, pervirtiendo de tal manera el mensaje que el desastre que aporta la supuesta Iglesia es de una extraordinaria nulidad. En el caso de Israel y en la época de Eliseo, las cosas estaban más o menos como estamos nosotros hoy, entregados al engaño del poder político, con una nación completamente sumisa y colaboracionista con el mal. Así que en tiempos de Eliseo prácticamente no había ninguna diferencia, y eso que no tenían redes sociales. En esta mañana vamos a ver otro acontecimiento extraordinario al adentrarnos en el segundo milagro que realiza Eliseo. Recordamos una vez más que las Escrituras, cuando esto está ocurriendo, no estaban completas, no tenían las Escrituras completas como nosotros las tenemos hoy. De manera que Dios en aquel tiempo, para darle autoridad a sus enviados, les daba poderes especiales por los cuales podían hacer milagros. Esto ocurrió con Eliseo, ocurrió con Elías y con pocos más, porque la inmensa mayoría de los profetas jamás hicieron un milagro, jamás. Así que nos sorprende cómo la cristiandad de nuestros días enseña, gran parte de la cristiandad, que hoy también están vigentes los milagros y que hoy, como todo el mundo puede ver, los milagros se producen. De hecho, no tenemos más que acercarnos a un hospital y veremos que no tiene enfermos, no hay nadie, porque las iglesias de los milagreros están llenas, esperando en la fila de la entrada, en la puerta de la entrada, que llegue el sanador de turno para sanarles. Esto, si la gente pensase un poco, vería que es un engaño colosal. Muy bien, como no piensan, pues el engaño sigue su proceso. Hoy vamos a dividir nuestro sermón en 4 puntos, donde vamos a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con este segundo milagro que
nos va a aportar la Escritura respecto a Eliseo. En primer lugar, vamos a ver el lugar donde se efectúa el milagro. En segundo lugar, vamos a ver el objeto. En tercer lugar, el instrumento. Y en cuarto lugar, el significado. Así que vamos a ver el lugar donde se celebró este acontecimiento. Después de que Elías fue tomado por un torbellino y que Eliseo volvió junto a los profetas jóvenes, haciendo el primer milagro, que como recordaréis fue que abrió las aguas del Jordán y cruzó en seco, ahora se lleva a cabo este segundo milagro que tuvo lugar en Jericó. Jericó era la primera ciudad de acceso a la tierra prometida. Era lo primero que tenían que tocar. Conocía esta ciudad a los hebreos y conocía al Dios de los hebreos. Esto, tristemente, la mayoría de la cristiandad no lo conoce, pero los de Jericó sí. El texto nos dice en Josué capítulo 6, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Sabían quién era el Dios de Israel y sabía el poder que tenía. La ciudad cayó en manos de los israelitas por obra de Dios y después se dictó una sentencia sobre esta ciudad, un texto que aparece en Josué 6:26. Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Así que Jericó era una ciudad maldita. A pesar de que el Señor actuó con poder para derribar aquellas murallas y darles acceso a los israelitas a la tierra prometida, Jericó había sido recientemente reconstruida. Es decir, desobedecieron por completo la palabra de Dios, para variar. El libro Primero de Reyes, en el capítulo 16, versículo 34, nos está narrando lo que ocurrió. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Seguido, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así que la maldición que Dios hizo sobre esta ciudad y las pérdidas de vida que avisó que iban a ocurrir si se reedificaba, efectivamente se produjeron. Probablemente el atractivo de su situación geográfica en aquella tierra hostil fue la tentación a la que Hiel se rindió, como también fue una gran tentación la fruta ante los ojos de Eva cuando en Edén decidió tomar de esa fruta tan codiciable. Por eso nuestro texto empieza diciendo que los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está ubicada esta ciudad es bueno. Igual que la fruta era buena y codiciosa. Este lugar es bueno, pero. Las aguas son malas y la tierra estéril. Y esto nos recuerda el primer pecado. Cuando nos narra la Escritura que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. De manera que una vez más se cumple la palabra de Dios cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de muerte. Por ejemplo, esto es un ejemplo, pero voy a decir algo por lo que nos pueden cerrar YouTube, Facebook y todos los canales. Nos van a cerrar todo, pero me voy a arriesgar. Queridos hermanos, los Reyes Magos no existen. De verdad. Es cierto que salen en todas las cadenas de televisión el día 5 de enero por la noche, en todas las cadenas. Es cierto que todos los niños las pueden ver, y los mayores también, y les animan a ver a los Reyes Magos. Pero todos los mayores saben que les están engañando a los niños, a sus hijos. Les están engañando. Claro que dentro del catolicismo es una mentira piadosa. Dentro de la Escritura es una mentira brutal, porque es una mentira. Así que a los niños les tenemos que decir que es mentira que haya Reyes Magos. Son tus padres
los que hacen de Reyes Magos. Vaya disgusto que se van a llevar algunos hoy. Espero que no nos cierren YouTube por esto, pero hay que ser valientes. Sobre algunas afirmaciones que hice en mi último sermón, una persona que no atiende a ninguno de mis sermones me escribió inmediatamente para decirme si tenía documentos oficiales que corroborasen lo que estaba afirmando. Y los tengo, aunque después de presentarlos se partió de risa. No sé qué risa le da que le presenten documentos oficiales que digan una verdad, pero se partía de risa ante la evidencia. Pero con el tema de los Reyes Magos, resulta que no tengo documentos oficiales firmados. Los Reyes Magos no se han ido al notario para decir, certifico que soy el Rey Mago. No tengo esa certificación. Pero estoy seguro de que si a cualquiera le funciona un poco el cerebro, puede deducir, y más aún si es cristiano, puede deducir que le están engañando por la evidencia de los acontecimientos. Solamente hay que observar. Y se puede llegar a esa conclusión porque los Reyes Magos están en muchas ciudades a la vez, cuando resulta que el ser humano todavía no tiene el don de la ubicuidad. Pero ellos están en muchas ciudades a la vez. Unos van en camellos, otros en caballos, otros en transporte público, otros llevan vehículos motorizados. Unos son blancos, otros negros, otros amarillos, otros no se sabe lo que son, y otros, y otras, y otros, y hay de todo. Y ganado de todo tipo. El problema, lo que evidencia todo esto, es que si algo no concuerda, es que es falso. Y aquí no concuerdan muchas cosas. O sea que si un niño es un poco inteligente y se da cuenta de algo, verá que aquello le están contando un cuento. Lo mismo se calla para recibir el regalo, pero no por otra razón. El problema de nuestra sociedad es que nos han infantilizado. Y nos cuentan cuentos como el de los Reyes Magos a otros niveles, de la política, de la ciencia y de la religión. De manera que los que van por el camino ancho se lo creen todo. Y tristemente muchos de los que van por el camino estrecho también. Pero el asunto es que los que se quieren creer una mentira, se la van a creer. Porque dice la Escritura que si realmente tú te quieres creer una mentira y estás empeñado en creerte la mentira, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es decir, si quieres creer en la mentira, te voy a dar pruebas para que la creas. Así que este es un aspecto que toca la Escritura que muchos creyentes no quieren darse por enterados. Pero si desde luego quieres navegar en la mentira, Dios te va a dar argumentos para que sigas en ese camino. La cristiandad en general pasa por alto que Satanás es muy astuto y se disfraza como ángel de luz y lo hace todo para engañar. Pablo nos dice que no ignoremos sus maquinaciones, pero parece que la cristiandad en general pasa por alto quién es Satanás y las advertencias severas que a lo largo de toda la Escritura se nos dan sobre él. Cuando Satanás ha hecho su obra, que es magistral, y cuando sus palabras han sido creídas, como Eva se creyó todo lo que Satanás le dijo, el cerebro queda invalidado por completo para tener un análisis crítico de la situación. Entonces asume como verdadero, tal y como Eva hizo, asume como verdadero el mantra que le imponen y ningún argumento lógico se acepta como válido para destruir el engaño. No, se sigue con la matraca. Este es el auténtico poder de Satanás sobre la mente, y es que tú te creas su mentira y la aceptes como verdad. Esto es lo que hizo Eva al ver que la fruta era buena. Esto es lo que hizo Hiel al ver que la situación estratégica de la ciudad era buena. Y esto es lo que hace la cristiandad con todas las evidencias que tiene ante sus ojos, demostrada por las Escrituras, donde no quiere ver nada de lo que ocurre a su alrededor, no quiere ver lo que ella misma es como iglesia, no quiere ver el engaño y la manipulación que desde las Escrituras les lanzan, y desde luego no quiere conocer a Dios tal y como se presenta en las Escrituras, ni tampoco quiere conocer su engañoso corazón, porque entonces tiene que cambiar todo.
Como dos son las bestias que suben del abismo según Apocalipsis, ahí se define el extraordinario y engañoso poder que tiene Satanás y que le ha sido dado para engañar en la ciencia y en la religión. En la ciencia y en la religión. En cuanto a la religión, la pasada semana aparecía en la sección de curiosidades de un diario digital, curiosidades, la tabla de los 10 mandamientos. Curiosidades, vaya. Evidentemente lo que ponían en esas curiosidades son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana, donde se demuestra una vez más su terrible engaño al manipular a todos sus seguidores, porque los 10 mandamientos que ellos enseñan no son los que están en las Escrituras. Esto nos vuelve a demostrar una vez más que la mayoría no lleva razón, y que si nos vamos a las fuentes veremos los engaños. Pero para eso hay que trabajar, queridos hermanos, hay que ir a las fuentes. Y lo mismo ocurre con la ciencia. Si tú no vas a las fuentes y te tragas la matraca, pues con la matraca seguirás toda tu vida. Al igual que ocurre en la religión, muchos se creen que la información que reciben por estar en manos de los gobiernos y sus instituciones afines es verdadera. Ja, 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 ja. Es verdadera la información de los gobiernos y sus instituciones afines. Pero es igual de verdadera que estos mandamientos manipulados de la todopoderosa Iglesia de Roma, a quienes sus seguidores creen sin cuestionarse nada, porque dicen: hay 415.000 curas, así que 415.000 curas no pueden estar equivocados. ¿O sí? Según la Wikipedia, hay 415.000 curas. Pero sí que están equivocados. Y además de estar equivocados, van de cabeza al infierno. Así que el que desde las altas instituciones y desde cualquier otro entorno donde la matraca sea el contarnos una historia y nosotros no la analicemos, porque 415.000 no se pueden equivocar, debemos recordar que en este caso 415.000 curas se equivocan. Así que en otros ámbitos la regla es exactamente la misma. Este milagro va a tener lugar en ese contexto, un contexto donde se desobedece a Dios, donde se le ha ignorado de forma continua y a propósito, donde se ha seguido el deseo del corazón y donde el engaño es extraordinario. Bienvenidos al infierno. Este es el infierno que vivía Israel y es similar al que tenemos en nuestros días. En segundo lugar, vamos a ver el objeto de este milagro. Como consecuencia de la desobediencia, Dios había evidenciado su disgusto en esta reconstrucción de Jericó e hizo su agua insalubre, no era potable. Por lo tanto, si el agua no es potable, la tierra es estéril y por tanto es muy difícil la vida en un entorno así. De la misma manera, Dios manifestó su indignación después de la caída, después del pecado del hombre sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esta es la maldición que Dios arrojó sobre la tierra a causa del pecado del hombre. La desobediencia, ignorar los mandatos de Dios, todo esto tiene consecuencias. La cristiandad de nuestra época cree que nada tiene consecuencias, que todo lo que ocurre es casualidad. Evidentemente, lo único que demuestran es que tienen una ignorancia más allá de lo superlativo. Porque a lo largo de la historia bíblica vemos que Dios ha ejecutado sus juicios, siempre, siempre. Los comentaristas judíos nos cuentan que en Jericó los ganados no podían alimentarse bien y ninguno llegaba a la edad adulta, ninguno. Nos cuentan que los árboles dejaban caer la fruta antes de que estuviera madura. Y nos cuentan que las mujeres tenían problemas graves en los partos y sus hijos eran débiles y enfermizos. Esta era la ciudad codiciable.
No pasa nada por atentar contra los mandatos de Dios, no pasa nada. Tú puedes violar los mandamientos y estar tan tranquilo porque piensas que Dios ni se acuerda de ti, ni le importa, y que tú puedes vivir a tu aire. La realidad demuestra que sí que ocurren cosas, que Dios en su providencia encaja para que te llegue su castigo. Dios no te castiga con una varita mágica que cuando sales a la calle se te cae un árbol. A lo mejor sí, pero no suele hacer esto, sino que las circunstancias se mueven para crujirte. Ese es el juicio de Dios. Muchos atribuyen todo esto a la casualidad, como hoy se atribuye a la casualidad las cosas que pasan en este mundo. Pero todas las cosas que ocurren tienen una causa definida, porque si hay desprecio a la palabra de Dios y hay blasfemia contra el nombre de Dios, que a nadie le quepa ninguna duda de que Dios ejecuta sus juicios. Lo ejecuta sobre las personas y lo ejecuta sobre las naciones. Dios ejecuta sus juicios. La Escritura enseña que Él no dará por inocente al culpable. No da por inocente al culpable. El adjetivo hebreo que nos muestra la particularidad de este agua coincide con la traducción que se hace al español. Era mala. Era un agua mala, y es el mismo término que se utiliza en Génesis, cuando el Señor vio, en Génesis 6:5, vio que la maldad de los hombres era en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Pero no solamente significa que era un agua mala, sino que además era un agua dañina. No solamente que no servía para su propósito, sino que si te la tomas te hace daño. Era dañina, era perjudicial, por eso la tierra era estéril. Jericó se encontraba en una excelente ubicación, pero las cosas que le parecen al hombre excelentes y deseables, resulta que para Dios no son excelentes ni deseables. A pesar de esa ubicación, como estamos viendo, no había buen agua para sus habitantes, ni para sus ganados, ni para su tierra. Pero es así también como está el hombre en este mundo, aunque piense que está en un parque de atracciones. La realidad es que no está en un parque de atracciones. Vive en lugares agradables a la vista, aunque es una tierra maldita por el pecado. Aquí vive el hombre. Una tierra que recoge los frutos de la desobediencia de nuestros primeros padres, donde falta lo esencial, el agua de vida. Esto es lo que falta, el agua. El ser humano ni quería ese agua en tiempos de Eliseo, ni por supuesto ahora quiere de ese agua. No quiere un Dios que establece sus mandamientos para el bien del propio hombre. No, eso no le vale al hombre. Al hombre le vale despreciar la autoridad que Dios tiene, despreciar su autoridad, despreciar al Creador de todas las cosas, del que reniega y blasfema. Esto es lo que nos encontramos en general. El ser humano está enredado en sus mezquinos deseos, se dirige muy alegre por el camino ancho, pulveriza completamente la ley de Dios y desprecia el nombre de Dios. Pero tiene la condenación ante sí. El problema del hombre es que no quiere reconocer que se va a morir. ¿Y después qué? Así que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero aunque dicen que mañana moriremos, ellos piensan que no se van a morir. Como todo el mundo sabe, nadie se ha muerto hasta el día de hoy. Así que quieren ignorar voluntariamente lo que les espera después de la muerte. Por lo tanto, no hay ningún planteamiento de muerte ni qué es lo que me espera después. Pero todo en esta vida tiene consecuencias, porque tenemos amenazas bíblicas bastante contundentes y además históricamente vemos cómo Dios ha estado confirmando y ejecutando sus juicios sobre todos aquellos que han desoído sus mandamientos, aquellos que han blasfemado su nombre, aquellos que le han ignorado, despreciado o humillado. Tenemos pruebas históricas que lo demuestran. En tercer lugar, vamos a ver el instrumento que Dios utilizó aquí para tratar las aguas. El texto nos dice que Eliseo, versículo 20 del capítulo 2 del libro segundo de Reyes, dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron.
Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané esas aguas, y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad. Otras traducciones dicen muerte ni esterilidad. Los elementos que usa Eliseo en este milagro tuvieron como objeto neutralizar la maldición. Igual que aquí Dios purifica estas aguas, así también Dios prometió limpiar a su pueblo de sus pecados, es decir, purificarnos. Dios se propuso purificar estas aguas malditas y Dios se propuso purificar a su pueblo maldito. Por eso Cristo fue colgado en un madero. Maldito aquel que es colgado en un madero. Pues allí estaba Cristo. Es curioso el detalle de la sal, porque no le hace falta nada a Eliseo para sanar las aguas, solamente el poder de Dios. Pero introduce este elemento para que el hombre sea consciente de su responsabilidad. En lo que va a hacer, el hombre debe ser responsable. De manera que nos encontramos con la paradoja. Aunque Dios es soberano y es quien llama y es quien salva, cuando da la salvación el hombre es responsable de lo que le ha sido dado, ¿qué va a hacer con ello? Todos estamos aquí porque alguien nos habló del Evangelio. El asunto es que Dios utilizó medios secundarios, hombres como nosotros, pecadores también, que nos hablaron un día del Evangelio. Y cuando nos hablaron del Evangelio, escuchamos perfectamente la voz de quien nos hablaba, que no es la persona misma, sino que había otra voz detrás que nos estaba hablando y la reconocimos. Por eso fuimos salvados, porque reconocimos la voz de nuestro pastor, nuestro Señor. Sin el poder de Dios nada se puede hacer, pero en su sabiduría utiliza medios comunes para su gran propósito de salvar. Por eso nos dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Da igual lo que hagan, no van a poder cumplir con su labor. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, eso no quiere decir que la guardia no tenga que velar, ni que los albañiles tengan que construir. Claro que lo tienen que hacer, pero en dependencia de Dios, que es realmente el que lleva a cabo el propósito para cumplir su voluntad en el cielo y en la tierra. Es por medio del poder de Dios, obrando a través de su Espíritu, cuando vemos el alcance de su obra que se despliega en las Escrituras, si la analizamos con los ojos de la fe. Una vez que nos ha traído a la vida por su voluntad soberana, no por la nuestra, por la suya soberana, pone en nuestras manos la responsabilidad de ser consecuentes con todo cuanto nos ha dado. Es decir, no podemos seguir viviendo como estábamos antes, en nuestra ignorancia. No podemos seguir pensando como pensábamos antes, en nuestra ignorancia. Ni podemos tomar las decisiones que antes tomábamos, ni nuestra conducta puede seguir igual que antes que estábamos en ignorancia. Ahora no. Dios nos ha dado la salvación, por medio de su Espíritu nos ha obrado el nuevo nacimiento. Cristo ha muerto por nuestros pecados, nos ha trasladado a su reino. Ahora dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Ahora vemos algo que antes no veíamos. Por lo tanto, algo se espera de nosotros, que hemos sido llamados por Dios. Aquí Eliseo demanda, por tanto, que aquellos profetas jóvenes participen. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. El término que aquí utiliza Eliseo, así ha dicho Jehová, denota la palabra de Dios que está actuando con poder. Así ha dicho Jehová y así lo va a hacer. Daos cuenta que nosotros decimos, mañana nos vemos y el año siguiente nos vemos. Voy a hacer esto, si me viene bien, si encaja. Otras veces no depende de nuestra voluntad, depende de la voluntad de otros. En el caso de Dios, no. Lo que Dios determina es lo que hace. Y es lo que ocurre. Su voluntad soberana se cumple en los cielos y en la tierra. No hay nada que escape de su mano. Nada, absolutamente nada. Ni un cabello de vuestra cabeza cae sin su permiso. Nada. Así que el término que utiliza aquí el hebreo se está refiriendo a despertar de la muerte a los pecadores, a sacarlos de la maldición del pecado, a hacerles obedientes a las enseñanzas de las Escrituras, a someterles a la autoridad de la palabra de Dios.
Todo esto es lo que implica ese poder que Dios tiene para llevar a cabo su obra. Un revulsivo en el interior de aquellos a quien Él llama por su soberana gracia y los trae a la salvación. Estas palabras nos recuerdan también a la persona de Cristo y su obra de mediación, quien por su sangre y por su justicia nos declara justos y perfectos delante de Dios, por su obra. Por eso se nos recuerda esta escena en el Evangelio de Juan. Es el texto que leíamos en la introducción. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La celebración de esta fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor estaba allí, llegaba a su fin. Era el 8º día. Y en ese día los atrios del templo se llenaban de gente. Con tanto gentío, el Señor se pone en pie y grita. Era ese momento cuando el sacerdote traía un vaso con agua del manantial de Siloé que corría bajo la montaña del templo y solemnemente vertía sobre el altar ese agua. Y entonces se cantaban las palabras que aparecen en el libro del profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando esto se dijo, el Señor se puso en pie y habló, porque Él era ese agua del que la ley ceremonial estaba hablando. Así que oportunamente se puso en pie para declarar que Él era el agua de vida que simbolizaba esa vasija de oro que derramaba el agua sobre el altar. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Es decir, el agua viva brotará de él. Esto era un contraste entre Cristo y aquellos que lo odiaban, porque esos hombres querían acabar con Cristo y matarlo, y Cristo quería acabar con la esclavitud del pecado. Fijaos qué diferencia. Estos hombres querían acabar con Cristo y Cristo quería acabar con la esclavitud del pecado. Por eso se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. El Señor centra en él todo aquello que corresponde a la vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. Es lo que vamos a experimentar después de la muerte. Y este es el mensaje que está lanzando. En Cristo se encuentra la vida eterna. El apóstol Pedro, hablando delante de aquellos judíos después de que el Señor hubiera resucitado, dice en el libro de Hechos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y Cristo aquí se está definiendo como el agua de vida, el agua viva, frente a las aguas muertas que estamos viendo en este episodio. Así que las palabras de Eliseo hacen referencia a esta afirmación. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Si nos fijamos bien, podemos ver que Eliseo no se atribuye ningún poder. Esto es interesante, porque si hubiera sido uno de los pastores de nuestros días, hubiera sacado en Facebook 7 frases, un espectacular rótulo diciendo: que he sido yo el que ha obrado el milagro. Pero Eliseo no dice nada de todo esto. Atribuye a Dios todo lo que le corresponde, porque Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, menos con los pastores. No comparte su gloria con nadie. Así que aquí vemos la actitud de Eliseo. Toda la gloria es para Dios. No se atribuye poder personal ni ningún protagonismo con aquello que acaba de ocurrir. Y es que ha dejado sanas las aguas. Eliseo no actúa en su nombre. No lo hace para recibir la gloria del hombre, ni que le reconozcan, ni que le hagan reverencias, como tantos que vemos en la cristiandad, con ganas de ser famosos, sino que Eliseo actúa como siervo de Dios para mostrar el poder del Dios a quien sirve, que es realmente lo importante. Los demás somos secundarios o terciarios, pero el que importa es Dios. Este simbolismo de la sal que se usa aquí también nos recuerda la exhortación que nos hace la Escritura a los creyentes para que nuestro hablar, por ejemplo, para que nuestro hablar mantenga su pureza
Dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona, porque no a todos le podemos responder igual. Hay que saber quién tenemos delante y cómo enfocar el lenguaje y la argumentación dependiendo de a quién tengamos delante. Tenemos que argumentar con lógica, no con misticismo. Tenemos que argumentar con buenos argumentos, fiables, no con el buenismo y, por supuesto, sin sectarismo. Esa es nuestra ocupación y nuestro lugar en un mundo que está maldito desde la caída. Esta es nuestra misión, prevenir el mal que alcanza todas las esferas sociales y que podemos trabajar en todas ellas, siendo los medios que Dios ha dispuesto en el mundo para que podamos anunciar su luz. Y para eso, sea donde sea que Dios nos haya ubicado, en cualquier ámbito de la sociedad, desde allí tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros y tenemos que actuar como hace la sal en medio de un cuerpo putrefacto. O mejor dicho, para que no se pudra, es para lo que nos sirve la sal. Este es el enfoque que le está dando la Escritura. En cuarto lugar, vamos a ver el significado de este milagro. El primer significado de este acontecimiento se encuentra en las secuencias, el orden de las secuencias que nos expone aquí la Escritura. Hemos visto cómo Jericó era una ciudad maldita a causa de la desobediencia. Vemos cómo desobedeció y él, construyendo esta ciudad, a pesar de la voluntad expresa de Dios, que negaba cualquier edificación de Jericó. Hemos visto cómo, a pesar de todo esto, Dios expresa su voluntad para sanar aquellas aguas, y lo que nos muestra es cómo vivimos en un mundo completamente maldito por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, como maldita era esta ciudad por la desobediencia de Hiel, que la reconstruyó. El agua de esta ciudad era maldita, y cualquiera que la tomaba podía acabar enfermo. Aunque la cristiandad cuenta otra cosa, porque navegan entre la ignorancia y el buenismo, resulta que la Escritura dice que ese es el efecto que produce la sangre de Cristo para todo aquel que no cree en Él, que está maldito. Ese es el efecto que produce la sangre de Cristo para todo aquel que no cree en Él, que está maldito. Cristo es un gran Salvador, pero también, y aquí viene la sorpresa para muchos que se llaman creyentes y que desconocen las doctrinas bíblicas, esa sangre de Cristo, para la gran mayoría, es la mayor de sus maldiciones y es la consecuencia de sus hechos que dará como resultado su muerte eterna. Por eso, aparte de Juan 3,16, que es el versículo que se sabe en todas las iglesias y que repiten como un mantra, está Juan 3,36, que ese no lo dicen nunca. Pero fijaos lo que dice Juan 3,36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es para temblar un poco, porque Dios no es bueno, a todos los perdona, da igual lo que hagamos, al final Dios nos perdona a todos. Esa es una doctrina universalista, predicada en gran manera por la Iglesia de Roma, porque le importa un comino todos los que le siguen. Pero si nos vamos a centrar en las Escrituras, nos enseña otra cosa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si alguien lo ignora, no hace falta que blasfeme, ni que haga cosas malas, ni que sea el mayor de los pecadores, no. Ignóralo solamente y ya tienes la condenación. Solo con ignorarlo, ya tienes la condenación. Como gran parte de las advertencias bíblicas van dirigidas a supuestos creyentes, debemos prestar atención para asegurarnos de que no estamos en el grupo de aquellos que dicen creer en Dios de palabra, pero sus hechos dicen lo contrario. Porque podemos caer en ese engaño. Yo creo en Dios, y ya está, como digo que creo en Dios, ya tengo la vida eterna.
Pero no es así. Por eso Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan, cosa que los cristianos no hacen. Así que creer en Dios, o decir yo creo en Dios y por tanto tengo la vida eterna, no es suficiente. Fijaos qué declaración tan increíble hace el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y se está dirigiendo a los creyentes, supuestos. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vaya advertencia. Y podemos despistarnos con los afanes de este mundo, con las 1000 cosas que tenemos que hacer, con el cuento y la matraca que nos cuentan desde la falsa religión y creernos que estamos en otra posición cuando resulta que no estamos. Podemos creer que somos creyentes, sinceros, sinceramente lo podemos creer, pero la sinceridad tampoco nos vale. Tenemos que ir a ver la Escritura, qué dice de nosotros la Escritura. De ahí que el autoexamen sea necesario. Pero este es el gran problema de la cristiandad y del que debemos asegurarnos para no estar con ellos. Dicen seguir a Cristo, pero la realidad es que se olvidan de Cristo. Se olvidan de su palabra, se olvidan de sus mandamientos, se olvidan de las severas advertencias, se fabrican un Dios a su medida y satisfacen así sus deseos y calman su conciencia. Efectivamente, tienen su conciencia calmada, pero es como los borregos que van al matadero. Así van. En realidad, todos estamos en un gravísimo peligro si tan solo decimos que creemos en Cristo y vivimos como lo hace el resto del mundo. Estamos en un peligro extraordinario, porque algo no encaja. Si vives de acuerdo a la doctrina de las Escrituras, hay distintivos cristianos que en tu vida se deben manifestar, en la conducta, en la actitud, en tus palabras, en el vocabulario que utilizas. Por eso dice el Señor, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Es espantoso ver cómo está la cristiandad y lo peor es que no tiene ni la más mínima intención de cambiar, porque la cristiandad entiende que con el buenismo y el misticismo se llega al cielo. Y no es cierto. Al cielo se llega a través de la sangre de Cristo y actuando de acuerdo a la salvación que Él te ha dado. Estamos en una época donde parece que el poder del mal no existe. Se convence la mayor parte de la cristiandad, como hacen los impíos, de que el mal no es tan malo. No es tan malo, hombre. ¿Cómo va a ser el mal tan malo como lo pinta la Escritura? ¿Qué va? Hay bondad en casi todos los seres humanos. Yo creo que quien dice esto hace esta afirmación es que no se mira al espejo, porque si se mirase vería que no es tan bueno el ser humano. Al menos a mí me pasa. De manera que no piensan que hay personas poderosísimas con propósitos perversísimos. Y además son homicidas y mentirosos. Pero se engañan creyendo que el mundo no es así. Ahora, si Cristo dice que Satanás es homicida y mentiroso, ¿qué podemos pensar de los hijos de Satanás? No, hombre, no son tan malos. Cristo dice que Satanás es homicida y mentiroso y padre de mentira, es decir, que engendra mentira. No, hombre, no, el mundo no es tan malo. Pues nada, sigue por el mundo y verás dónde te lleva. Hay gente buena, sí, pero no buena en el sentido de lo que la Escritura define como bueno. A pesar de que hay acceso al conocimiento como nunca antes, también encontramos que hay una ignorancia extraordinariamente grande. No se hace ningún esfuerzo por ir a las fuentes y desde luego no se actúa desde un pensamiento crítico. No crítico en el sentido de criticar, sino de profundizar, de cuestionar, de sacar a la luz todo lo que hay por ahí debajo. Por lo tanto, sin el conocimiento obtenido de las fuentes, repito, obtenido de las fuentes, no hay sabiduría.
Sin sabiduría no hay discernimiento. Y sin conocimiento, sin sabiduría y sin discernimiento, lo único que queda es necedad y mentes atrofiadas al servicio del mal. Pero todos pensarán que son muy buenos. Pero la realidad es otra. Esto afecta a toda la estructura del ser humano sobre la tierra, a él mismo como persona, a su familia, a su iglesia, a su entorno laboral, a su entorno social, a su entorno económico, a su entorno político, afecta absolutamente a todo. Esa es nuestra realidad, pero no somos nuevos en esto. Israel estaba igual. Por otra parte, este milagro en Jericó nos habla de cómo se neutralizan los efectos de la maldición y cómo se rompe con el poder del pecado. Que el hombre es un ser corrupto, no nos cabe ninguna duda. A muchos sí piensan que el hombre es bueno, de hecho no tienes más que ver la historia de la humanidad, todo paz, tranquilidad, preocuparse por el prójimo, salvo los millones de muertes en guerras, hambrunas y todo lo que el hombre ha hecho. Si quitamos todo eso y dejamos a Adán antes de que pecase, el hombre es bueno. Pero en cuanto pecó Adán, la historia barata de que el hombre es bueno se acabó. No tenemos ninguna duda de que el ser humano es corrupto desde su nacimiento y todo lo que hace es digno de la condenación eterna. De esto tampoco tenemos ninguna duda. Pero aquí vemos cómo se manifiesta la misericordia de Dios aún en medio de la desobediencia y del pecado. Porque a pesar de que Dios prohibió que se construyese esta ciudad, y a pesar de la maldición que Dios arrojó sobre esta ciudad, haciendo que sus aguas fueran insalubres y su tierra estéril, y los que habitaban también, resulta que Dios tuvo misericordia, porque clamaron a él sus hijos, los profetas, fueron a pedirle a Eliseo que les ayudase en esto. Así que estas aguas fueron sanadas por la palabra de Dios, por su voluntad, por su voluntad. Y tenemos aquel que es no solamente la palabra de Dios, sino el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el poder de cambiar las aguas muertas en las que nacemos por las aguas vivas que le pertenecen. Esto es lo que habló a la mujer samaritana. Cualquiera que bebiere de este agua, el agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que tenemos en Cristo, la vida eterna. El valor de este agua es incalculable. No se puede pagar. Es imposible que la podamos pagar. Por eso nos llega a través de la gracia de Dios. Nos llega por su gracia. Por gracia sois salvos. Por su gracia. Nos llega a través de su buena voluntad. En su propósito eterno, Dios determinó a quién iba a salvar. Y nos llamó y nos salvó. Porque nosotros mismos no podemos resucitar de los muertos espiritualmente donde estábamos. Fue Dios, por medio de su Espíritu, quien nos resucitó y nos dio ojos para ver y oídos para oír. El significado de este milagro también nos muestra a estos hombres de Jericó tomando la iniciativa y viniendo a Eliseo para exponerle su enorme necesidad. Su enorme necesidad. Al parecer supieron que era el profeta porque le habían visto andando con Elías y por sus vestidos. Nuevamente vemos la similitud con el creyente, quien debe ser identificado de alguna manera. ¿Cómo es identificado el creyente? Porque viste, igual que en la Edad Media, la Escritura dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos son los distintivos. El problema de la cristiandad es interpretar estos textos desde una posición buenista, que es lo que hacen, o mística. Pero la Escritura lo basa todo en que los principios que nos enseña está basado en la justicia y en la ley. El amor, del que tanto hablan en las iglesias, tiene su base en la ley de Dios. El resumen de la ley de Dios son 2 mandamientos. Amarás a Dios, primera tabla de la ley, 4 primeros mandamientos. Amarás a tu prójimo, segunda tabla de la ley,
6 restantes mandamientos, pero el amor se basa en la ley, no se basa en el buenismo, y mucho menos en el misticismo. Eliseo no rechazó a estos hombres diciéndoles que aquello no entraba dentro de sus prioridades. En cambio, actuó con buena disposición para ayudar a aquellos que le estaban pidiendo ayuda. Sin embargo, como estábamos comentando, requirió de ellos algo: traedme sal. Y esto era una prueba acerca de si estaban dispuestos a seguir las instrucciones del profeta. Y esta gente lo hizo. Tenían una necesidad. Dinos qué quieres que hagamos. Podemos hacer cualquier cosa. Tenemos una necesidad. No dudaron de la palabra de Eliseo. No menospreciaron su petición. No pensaron que aquello no valdría. Obedecieron sin murmuraciones. Esto es lo que esperamos que los hijos hagan con sus padres. No que les empiecen a cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar y no lo hago, y entonces ponen mala cara, fruncen el ceño, pegan una patada a una puerta y salen corriendo. Mucho menos esperamos que esto sea lo que hacen los miembros de una iglesia, sus pastores. Este milagro nos muestra cómo aquellos que ya han sido despertados a la vida por la voluntad de Dios, y el caso de estos profetas jóvenes estaban en esa situación, habían sido despertados a la vida, están buscando ayuda y están suplicando para que su necesidad sea satisfecha, que es lo que encontramos en cualquiera que viene a la vida. Necesito de la palabra, necesito profundizar en las Escrituras, necesito beber del agua de la vida, necesito. Pero todos los que habéis nacido de nuevo, al principio, lo que se llama el primer amor, es que era desesperante la necesidad que teníamos. Y lo tenemos y lo debemos seguir teniendo. Por eso dice el Señor: echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Si tenéis la enseñanza de la Escritura delante de vosotros, si ya conocéis el Evangelio, ¿por qué moriréis? Esto no se refiere a que la salvación se pueda perder. Es una pregunta para despertar de la situación. Es una pregunta retórica. Tenemos que despertar. Porque esto es un llamamiento para el arrepentimiento. Y los que se arrepienten de verdad son los creyentes. Estos son los que se arrepienten. Y esta es una llamada al arrepentimiento. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios purificó estas aguas. Cristo purifica a su pueblo. Y es lo que nos está diciendo Santiago: purificad vuestros corazones, acercaos a Dios, profundizad en las Escrituras, usad los medios de gracia, escuchad atentamente la palabra predicada cada día del Señor, meditad en el sermón que se ha predicado durante la semana, leed las Escrituras cada día, orad cada día. Ese es el método para purificarnos, porque si no, en el contexto donde estamos, nos van a invadir 1000 ideas por todos sitios y nos van a corromper. Y tenemos que luchar para no corrompernos. Continuamente la Escritura nos llama al arrepentimiento. Estos hombres de Jericó no podían hacer nada por sí mismos. Lo único que pudieron hacer es lo que Eliseo les dijo: traer la sal. Pero la trajeron, ya que a menos que el Señor no hubiera operado en sus corazones previamente, no le habrían hecho caso al profeta. Pero puesto que Dios ya había operado en sus corazones, estos hombres fueron obedientes al mandato del profeta. Y esto es lo que encontramos también continuamente en las Escrituras. Un pecador no puede traer un corazón sensible y obediente hasta que Dios no lo haya vivificado, no lo haya regenerado por su Espíritu. Entonces sí que escucha la palabra de Dios. Entonces la entiende. Entonces sus ojos son abiertos. Entonces ve una realidad que hasta ese momento no había visto. Vemos así que cuando el Espíritu Santo obra en un pecador, no salta y hace el payaso. Le convence de pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Le convence de pecado. Es entonces cuando se expone a la palabra predicada. Es cuando invierte tiempo en formarse. Es cuando sabe la voz, sabe lo que le dice la voz de su pastor, me refiero al Señor Jesucristo, para hacer lo que tiene que hacer en este mundo.
Esta es la disposición que se espera de cada creyente, que no ande como llanero solitario, sino que se integre en una iglesia verdadera, que use los medios de gracia, que aporte al reino de Cristo allí donde Dios le ha puesto, en la universidad, en su trabajo, en su familia. Eliseo era el instrumento empleado por Dios para anunciar la gracia a un mundo maldito por el pecado. Y trajo la gracia de Dios. Nos dice el texto que las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. No era ningún cambio superficial, era un cambio permanente. La naturaleza del hombre es como este agua insalubre que está en una tierra estéril, en este mundo maldito. Por eso el corazón del ser humano tiene que ser renovado. Y solo Dios tiene el poder para hacerlo. Igual que tuvo Él solo el poder para pasar estas aguas de ser insalubres a ser aguas sanas. Como conclusión, ¿a qué podemos llegar? Lo primero es que es la responsabilidad de todo hombre buscar a Dios, a fin de poder sacar de Él el agua viva. En Cristo está el agua viva. Tiene que buscar a Cristo, quien es el único que puede sanar, alimentar, saciar y satisfacer nuestro espíritu, porque todo lo que nos vende el mundo no satisface el espíritu, porque no está hecho para el espíritu. Es la palabra de Dios la que usa el espíritu para alimentarnos. Es la palabra de Cristo la que nos da vida, pero fuera de ahí no hay vida espiritual. Tendremos vida material, como los animales, pero la vida espiritual la da el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. A nosotros nos queda como creyentes ser la sal de la tierra y cumplir con el propósito por el que Dios nos ha puesto en este mundo, a fin de que su nombre sea honrado, a fin de que podamos defender con honor la palabra de Dios en un mundo blasfemo que ridiculiza y desprecia a Dios y a su pueblo verdadero. Así que, queridos hermanos, ánimo en la batalla, ánimo en la batalla. Tenemos un gran camino por delante y se nos ha dado el privilegio de servir a Cristo en medio de nuestra generación. ¡Qué gran privilegio! Ser soldados trabajando para su reino. Es posible que no podamos servirle en grandes asuntos. Quiero decir, mañana no nos llamará Sánchez para ser algún ministro. Menos mal. Tenemos que dar gracias a Dios por eso también. Pero sí que le servimos en nuestro hogar. Sí que le servimos en medio de nuestros hermanos. Sí que le servimos en medio de nuestra iglesia. Sí que le servimos en medio de nuestro entorno profesional o en nuestro entorno académico. Sí que le podemos servir. Y es ahí donde tenemos que ver cómo ser útiles a Cristo allí donde Él nos ha puesto. Especialmente porque esperamos escuchar estas palabras de boca del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque al final estamos trabajando para la vida eterna. No es que nos tengamos que ganar la vida eterna por nuestros hechos, ya lo ha hecho Cristo con sus hechos, pero sí tenemos que dar el resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos espera ni más ni menos que la vida eterna. Así que, queridos hermanos, tenemos todo por delante para servir a nuestro Salvador. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos reunido hoy, toda tu iglesia aquí en Madrid, para darte la alabanza, la honra, la gloria y la majestad que solamente tú mereces, y por exponernos al mensaje de tu palabra, para edificar nuestros corazones y para ver también cómo tu palabra desprende continuamente doctrina y nos enseña cómo debemos actuar y vivir en este mundo. Y cómo tu palabra es poderosa para cambiar corazones que están muertos, que se alimentan de aguas insalubres en una tierra estéril y hostil, y por medio de tu Espíritu son traídos a la vida. En Cristo se le dan las aguas vivas y en Él se nos promete la vida eterna. Así que te damos gracias por ver en este segundo milagro de Eliseo todo tu poder desplegado y como esto también tiene su aplicación para nuestros días. Ayúdanos a tener una mente crítica y abierta a tu palabra, que podamos asumir
el mensaje y que podamos defendernos de los ataques del maligno, de sus engaños y de sus homicidios, para defender la verdad allí donde nos has puesto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos las gracias por todo esto. Amén.